pues tengo el gusto de presentarles en la tercera cita de conversaciones de arte contemporáneo a Antonio Reinero. He tenido la suerte de estudiar con él, trabajar con él, conocer su obra de cerca, sus procesos. Y bueno, yo creo que en contraposición un poco es como, digamos, como el extremo de lo que fue también Jorge Gallego, ¿no? Jorge Gallego partía de un realismo muy mimético, y Antonio, en contraposición, es un informalista, expresionista. Lo estuvimos hablando ayer, ¿no? Como o sea, yo no soy partícipe de catalogar las obras, ¿no? Pero sí que es verdad que Antonio parte de la pintura pura, de la expresión de la pintura pura. Antonio inauguró ayer una exposición en la sala del Canal Sur. ¿Y cómo se llamaba la exposición? El título de la exposición se llama Ab imo pectore, que es un latinismo que significa desde el fondo de mi corazón. Sí. Esto solo es para esto tele, no tiene, vale. No tiene altavoz. Entonces aquí a grito pelado. Ab imo pectore, que es un ab imo pectore, es un latinismo, una frase en latín que significa desde lo más profundo de mi corazón. Ese es el título. Claro, entonces vengo a relacionar lo que es el sentimiento con la noción pura de la pintura, ¿no? La pintura, lo que digamos, ¿no? Antonio parte de, obviamente desde mi punto de vista, ¿no? Parte de, en lo básico, relacionándolo un poco con el artista anterior, Jorge Gallego, parte de lo básico. O sea, en pintura sería composición, sería color, composición lumínica, expresión plástica pura. En los dos se da. Yo siento que en ambos grados, pero es algo muy latente, las dos cosas. Entonces, bueno, yo os dejo con Antonio que explique un poco sus procesos y nada, espero que disfrutéis mucho y ya te dejo a ti la palabra. Gracias. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir y gracias al Ayuntamiento y al Museo y a Gemma por esta iniciativa que me parece, la verdad, fabulosa, porque en un pueblo, digamos, chiquitito, que se hagan estas cosas y que se apueste por el arte contemporáneo es una maravilla. Y bueno, ¿qué digo yo? Pues el título de la conferencia se llama Pintura, acción de crear, ¿no? Pues nada más que es eso, literalmente la creación es la acción de crear en sí, no hay nada más, el proceso que lleva la consecuencia del trabajo. Una vez que una obra está terminada, que cuando está terminada una obra ya sería otro debate, no sabemos cuándo se termina una obra, pero cuando damos una obra por terminada, la creatividad y la creación también va terminada con esa obra, se acaba. Una obra terminada, una obra expuesta, una obra colgada, en esa obra se agotó totalmente la creatividad, porque la acción se paró en ese momento. Cuando el artista decide que esa obra se ha terminado, se terminó toda la creación. Eso nos lleva a pensar que somos artistas solo y exclusivamente cuando estamos trabajando. Yo, bueno, antes de seguir quería deciros que me interrumpáis cuando os dé la gana y preguntéis todo lo que os dé la gana, porque escucharme a mí mucho tiempo es muy cansino y es muy aburrido. Y yo soy el primero que se aburre, así que preguntarme lo que os dé la gana e interrumpirme cuando queráis. Y bueno, no sé, hablando un poco de mi proceso, trabajo sobre todo en formato de gran tamaño. ¿Por qué formato de gran tamaño?
El formato de gran tamaño lo que me permite es que a la hora de estar trabajando sea mucho más expresivo el gesto. No es lo mismo un gesto en un tamaño folio, así, que un gesto cuando tienes un formato de 2 metros y arrastras todo el cuerpo hacia un extremo o hacia otro y creas más tensiones. Ese movimiento del brazo genera muchísimo más expresión que cualquier pincelada pequeñita, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo me pierdo en un formato pequeño, sinceramente. Yo me dan un sello y yo no sé qué hacer con él, porque pierdo esa capacidad de expresar. ¿Qué más deciros? El momento de pintar, como he dicho antes, para mí es el único momento en el que se está creando, y ahí pongo, hay veces que, voy a poner esto desde el principio porque se para. Y hay veces que cuando estoy en ese proceso simplemente me evado de cualquier realidad y entro en un estado casi chamánico, por así decirlo, y en un diálogo puro y duro con la obra en sí. Ella me va diciendo, pon aquí una mancha o no la ponga, yo soy muy cabezón, no le hago caso, y eso me obliga a tener que cambiar los planes que yo tenía establecidos para una composición o para algún aspecto, digamos, más formal, y aparecen cosas que no tenía ni idea que podrían aparecer, obligados en cierta manera por llevarle la contraria a la obra. Yo creo que eso enriquece un poco, porque el azar es un azar, digamos, entre comillas, controlado, y ese azar debe de existir en cualquier obra de arte, porque el azar forma parte de la vida. Uno va por la calle y le puede caer un ladrillo en la cabeza. Es mala suerte, es azar, sí, pero cabe la posibilidad, forma parte de la vida. En la pintura pasa lo mismo. Se me ha caído un bote donde no se me tenía que caer. Bueno, a lo mejor deja el bote ahí que está bien puesto. ¿Quién sabe si has acertado? Porque ese azar, bueno, hay que contar con él. Y preguntarme cosas que yo me enrollo y termino hablando de cosas que no tienen sentido. Yo, hay una cosa que me llama la atención, sobre todo este tipo de arte que me tiene. Entonces yo creo que el arte es el arte que se ve y el arte que se pinta. La persona que está viendo un cuadro ve una cosa, pasa como quien lee un libro. Se escribe un libro, pero se lee tanto el libro como personas han leído. Entonces, con el arte me pasa igual. Yo tengo una barrera a la hora de ver, por ejemplo, este tipo de arte. Porque desde el punto de vista de lo explica así, pero si yo, por ejemplo, veo esto en una pared o veo en un sitio, pienso que hay que tener alguna referencia para yo disfrutar de eso, en mi caso, que no soy una persona que tenga conocimiento artístico de pintura. Yo Me gustaría hablar un poco de eso. sí. Tú, por ejemplo, una pregunta. Tú, para ti. Yo pinto por necesidad, prácticamente. Hay veces que me planteo la pintura casi como una terapia. Yo ahí revoco absolutamente todas mis emociones, todas mis experiencias. Ese día, si por lo que sea estoy un poquito más depresivo o un poquito más triste, el cuadro lo va a captar, porque al fin y al cabo la obra no es nada sin el artista. El artista transmite a esa obra hasta su última gota de sudor, y eso se queda plasmado en la obra. Lo de entender de arte no es muy relativo. Yo creo que absolutamente nadie en el mundo entiende de arte. Es fuerte lo que digo, pero es así. Yo creo que nadie es experto en arte, pero ni lo más mínimo. Es imposible. ¿Quién es experto en miedo? ¿O quién es experto en ¿quién entiende el amor? ¿O quién entiende la sospecha? ¿O quién entiende la tristeza? Yo creo que nadie lo entiende.
simplemente forma parte de nuestra vida. El arte yo lo concibo así, en cierta manera. Nadie entiende el arte forma parte de la vida. Cuando mucha gente me dice, es que yo esta pintura no la entiendo, es que yo tampoco la entiendo, sinceramente. Ni los grandes críticos ni los grandes entendidos no la entienden tampoco. Yo creo muchas veces que cuando uno se impone querer entenderla, deja de entender la obra. En cierta manera. Deja de entenderla. O sea, estamos muy acostumbrados a partir de la figuración para que la figuración nos meta un poco por la experiencia estética. Pero muchas veces, si te das cuenta, una figuración está basada en los mismos componentes que en una abstracción del informalismo, es decir, materia, recursos plásticos. Y en realidad, en la pintura, comparas un Velázquez, comparas cualquier otro autor figurativo y en realidad lo que diferencia a Velázquez de otro es la técnica, es la pintura, es cómo concibe la pintura, cómo concibe las cosas, la estructura, cómo funcionan los paisajes, cómo se construye la imagen plástica. Y en realidad la figuración es un referente. Es decir, yo creo que Antonio algunas veces mete alguna figuración, es decir, algún referente y te sitúa, es decir, un paisaje. Estás viendo, por ejemplo, esta obra y no sabes cómo situarlo, necesitas como ese aliciente figurativo. Hombre, este es un poquito más figurativo, pero si hay alguno como tú dices. Sí, pero tiene recursos de la realidad, es decir, claro. Yo creo que es una mezcla de, porque uno parte de la luz y del color, esa es la base de la pintura, luz y color, la estructura. Entonces a partir de ahí tú puedes crear estructuras ajenas, abstraídas de la realidad, pero con los mismos procedimientos a los que se llega a la figuración. Es decir, lo que pasa es que te abstraes de esa imagen tópica, reconocible, para sentir, o sea, simplemente cómo funciona la plástica. La pintura, la pintura es sensible, es un material sensible, creo yo. Y, por ejemplo, perdona que te... por ejemplo, en el taller que llevamos a cabo de dibujo y pintura, les hago ver más allá de la mímesis, es decir, cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo empiezo? Le digo, yo no te puedo decir cómo tienes que empezar. Yo lo que procuro es generar ese diálogo entre la obra, entre lo que uno ve de la realidad y lo que uno puede interpretar, ¿no? No sé si me explico. Ese diálogo entre obra y autor. Y ese diálogo yo lo considero que es arte puro. O sea, ese diálogo. Y no tiene por qué ser figuración, sino que se puede abrir a muchísimo más allá de la figuración, creo yo. Sí, no nos damos cuenta que en nuestro día a día nos pasan cantidad de cosas que no tienen forma. Esa sensación de estar tomándote un café y sentirte a gusto, ¿qué forma tiene eso? ¿Qué forma física tiene eso? Cuando... Claro, son sensaciones, son emociones. Cuando nos sentimos bien con alguien, cuando tenemos un desamor, cuando tenemos un enfado con nuestro hermano, cuando eso no tiene forma. Y sin embargo, forma parte de la vida, no. Yo creo que esa es la vida. Con el arte pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo empecé, supongo que casi como todos los artistas, a hacer figuración, porque es lo que te enseñan en el colegio, en el instituto, en esto, lo otro, y llega un momento que tú dices, bueno, es que estoy limitado, es que te puedo pintar esa silla boca abajo, boca arriba, del otro lado, azul y verde, pero esa silla para mí tiene muchísimo más sentimiento, porque esa silla, recuerdo que cuando entré aquí fue la primera vez que me senté en esa silla y conocí a esta persona y no sé qué. A mí esa silla pues me transmite algo. Y no me conformo solo con darle una forma de silla. Tengo que ir mucho más allá. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue con esto, con el corazón, con el sentimiento. Hay muchas veces que olvido por completo los aspectos formales y estéticos de la pintura y digo,
Me da igual que tenga equilibrio, composición, me da igual que funcione, que no funcione. Es lo que en ese momento siento y tengo que expresarlo así. Es cierto que después pues le da un acabado más formal para que aquello no parezca que se han caído 3 botes de pintura allí, ¿no? Pero bueno, no deja de ser simplemente la pintura por la pintura, como tú has dicho al principio, sin grandes pretensiones artísticas ni formales. No sé si he contestado más o menos a tu pregunta. ¿Expresas tu sentimiento cuando lo estás pintando? Claro, sí, evidentemente. Desde, vamos, yo me desnudo totalmente. Yo en el momento en el que estoy pintando, yo me desnudo totalmente delante del cuadro. Y si estoy triste, termino llorando, y si estoy contento, termino celebrándolo. Y me tomo una cerveza con el cuadro, digo, pues mira qué bien estoy hoy. Y eso se nota, claro, eso se nota. Eso, sin embargo, con la figuración es más complicado de conseguir. Porque la figuración, bueno, tiene sus límites. Tiene sus límites, la verdad. ¿Cuánto tiempo te llevó? Tiempo, eso es muy relativo, lo del tiempo. Depende. Hay obras que, si estoy muy entregado y me siento a gusto, en una misma mañana puedo llegar a terminarla. Hay otras que, sin embargo, pues me llevo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ya tengo que darle la vuelta al cuadro, digo, no quiero verte más, y vuelvo dentro de un mes a ver cómo está. Y empezamos otro diálogo diferente al que teníamos. Y la mancha que estaba ya no me gusta y la cambio, o a lo mejor cambio el cuadro entero, porque ya no tiene sentido, porque ese momento ya se ha ido, ¿no? El momento en el que estabas pintando, esa comunicación que tienes con la obra se ha perdido. Como si nos tomamos un café después y se queda la conversación a media, y dentro de 2 meses volvemos a quedar y le retomamos la conversación en el mismo punto. Prácticamente eso es imposible, eso no pasa con nadie, empiezas a hablar de otras cosas. Pues más o menos pasa lo mismo con la obra. A mí me pasa lo mismo, no sé. Hay gente que tiene la capacidad de dejarlo en un punto y 3 meses después volver a encontrar ese mismo punto y seguir con la secuencia que tenía en la cabeza. A mí eso me parece admirable. Y un poco frío también al mismo tiempo. Pues el arte no es matemática. 2 más 2 no son 4 en el arte. Y ojalá no lo sean nunca, porque si no seremos unos esclavos totales, seremos... nada nos podrá sorprender, ¿no? A nadie le sorprende ya que 2 más 2 sean 4. Si el arte termina siendo matemática, apague y vámonos. Más preguntas. ¿Puedes ir cambiando de imagen? Sí, está en diapositiva está esto. Lo que pasa es que no lo tengo en bucle y vuelve a empezar otra vez desde el principio. Bueno, voy a hablar un poco, si queréis, del aspecto más formal y más técnico, ¿no? Aparte del gran formato, como he contado antes, que me permite pues tener mucha más libertad a la hora de movimiento, la técnica que uso habitualmente es una técnica mixta. Mezclo absolutamente todo lo que voy pillando. Hay veces que me he equivocado por error y he cogido un bote de lejía y lo he echado y digo, ¿esto es lejía? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues sin embargo también tiene su historia la lejía o el amoníaco, y te sorprende. Y ese azar que hablábamos antes consigue unos efectos que sin darte cuenta jamás lo habrías planteado. Es como cuando Newton se le cayó la manzana en lo alto y dice, he descubierto la gravedad porque se me ha caído una manzana. Bueno, a lo mejor se le habría caído a otro o jamás se habría caído la manzana, no lo sabemos, pero es un poco así también, un poco azaroso y de suerte. ¿Y por qué técnica mixta? Bueno, porque
Si solo uso una técnica, hay especialistas en acuarelas que son para echarse a llorar de buenos que son. Lo mismo pasa con el óleo, lo mismo pasa con el wash, con lo que sea. Pero no deja de estar limitado, porque una técnica tiene sus límites. La acuarela tiene su límite, el óleo tiene su límite. Esa técnica mixta me permite que los límites no sean tan forzados, ¿no? Y donde llega el óleo, pues a lo mejor llega el acrílico, y donde no llega el acrílico, pues a lo mejor llega el temple. Entonces me permite trabajar con menos límite y con más libertad. Más preguntitas, más cosas. ¿Y el sello? Sí, hombre. Yo por lo que estoy escuchando aquí un poco, hago yo una reflexión, ¿no? Para todos, contigo también, ¿no? Claro, para el tipo de pintura, ¿no? Que tú haces abstracción, se puede llamar así, no tiene ningún referente con la realidad, no reconocemos nada concreto, ¿no? Y claro, ese pérdida de referente con la realidad, pues, generalmente pues descoloca un poco. Es decir, si nosotros vemos un cuadro cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de Velázquez de la rendición de Brera. Entonces, ahí hay un momento histórico concreto que se está representando, un personaje, que hay unos referentes de forma, ¿no? Que sea un personaje, caballo, lanza, en fin, todo este tipo de cosas. Que, claro, un tipo de pintura así, que no tiene ningún referente con la realidad, pues no aparece, ¿no? Entonces, tú hablabas ahí un poco de ese azar más no dirigido. Sí. Entonces, yo creo que este tipo de pintura siempre he visto así, ¿no? Que aparecen puramente los elementos visuales, ¿verdad? De forma, color, textura, que aparecen ahí, ¿no? Y de alguna manera intuyo yo, ¿no? Que al hacer ese tipo de pintura es lo que a ti intuitivamente te dirige, ¿no? Sí, la forma, el color, un poquito la textura, la composición, y eso más o menos intuitivamente es lo que a ti te va dirigiendo a la hora de Correcto. actuar sobre la imagen, ¿no? Sí. Al perder la referencia hacia una forma real, figurativa, pues son los elementos que... Claro, los elementos básicos de la pintura. Efectivamente. Claro, es que nuestra mente es muy cobarde. Y siempre tendemos a buscar algún elemento reconocible en cualquier forma abstracta. Cuando una manchita en la pared, como lo de las caras de Belme estas, ¿no? Parece una cara. Bueno, yo ya no discuto si son caras o no, pero parece una cara. Una nube, o tiene forma de coche. Bueno, es que somos demasiado cobardes para enfrentarnos a que no tienen forma. Pero necesitamos darle una forma. ¿Por qué? Porque si no nuestra mente se vuelve loca y dice, ¿cómo va a haber algo que no tenga forma? Estamos rodeados continuamente de cosas que no tienen forma. Sin embargo, nos asustamos a reconocer que hay cosas que no tienen forma. Y como tú bien dices, claro, cuando te aíslas completamente de buscar una forma reconocible, te basas en los elementos básicos de la pintura, en los elementos plásticos, la composición, la tensión, el equilibrio, el cromatismo, Así es. Conservación y restauración, me dedico a enseñar, profesor de instituto. Educación plástica y visual, que es la nuestra. Bueno, entonces, un poquito, ¿no? Que la pregunta que a mí me han hecho alumnos, ¿no? De 12, 13, 14 años, esto que está aquí hecho, dice, esto lo hace mi hermano chico de 5 años.
Y entonces, claro, responder a esa pregunta muchas veces es compleja, ¿no? Muchas veces, yo veo que lo que te decía antes, así que ellos, el referente a la realidad, si no tienen un referente, le pierden. Si ellos ven un bodegón, no entienden, si ven la manzana, el insecto, Claro. entonces ellos se sienten, bueno, más seguros, digamos. Y bueno, siempre que a lo mejor pongo obras de este tipo, ¿no? De cultura y eso, pues claro, ahí me cuesta más trabajo, ¿no? Claro, no, hombre, es lógico. Pero bueno, poco a poco. Yo diría, Es lógico, es lógico. Pero de todas Con- maneras, Sí. yo creo también que se le enseña también que los colores también tienen emociones. Como que son los colores fríos, los colores cálidos. Sí. Yo creo que ahí es donde se queda un poco a cada uno. Y yo creo que la emoción que le transmite a cada uno va relacionada con las vivencias que cada uno tiene. Por eso yo creo que la cultura abstracta es muy personal. O sea, una cosa lo que te han querido transmitir en función de sus vivencias, de las plasmas en colores, en formas, pero luego el que la recibe en función a su cristal. Y yo creo que juega un papel muy diferente a lo que es una cosa realista, sino lo que es la transmisión de emociones, porque la emoción que a mí me transmite en función a mi vivencia es muy diferente a la que le transmite a otra persona. Y yo creo que es otro tipo de educación diferente la que se recibe a través del color y las tonalidades. Siempre a lo mismo de edad, pero Aunque esa educación es discutible también porque puede llegar a ser incluso un poco prejuiciosa y demasiado metódica. Visto desde un punto de vista occidental nuestro, ¿no? El azul es frío, el rojo es cálido, arriba es bueno, abajo es malo, izquierda es malo y derecha es bueno. Hay que romper también esos esquemas. Porque, bueno, si nos salimos un poquito de nuestra cultura y nos vamos a Asia o a África, el azul ya no es frío, o lo que está arriba ya no es bueno. Estamos un poco limitados también cuando le decimos a un niño, pinta con colores fríos y pinta con azul y con violetas. No, a ver, a lo mejor no son esos los colores fríos. pero tendrá que tener un niño para aprender con un referente. Nosotros vivimos en Andalucía, nosotros tenemos una cultura, y ese, nuestro lenguaje parte mucho de nuestra vivencia y de lo que nos rodea. Por supuesto. Si lo ponemos así, entonces tampoco podríamos escribir en castellano porque existen otros idiomas, pero nosotros tenemos que tener un referente a la hora de expresar. Sí, eso me parece muy bien, pero que tengan conocimiento de lo otro también. Porque hay veces... Exactamente, porque hay veces que parece que lo único que hay en el mundo es lo que pasa aquí. No, sí, vamos a comunicarnos en nuestro lenguaje, pero no olvidemos que hay otro. pero es que yo creo que los niños no tienen prejuicio con eso. O No, sea, si los prejuicios se los metemos nosotros, está claro. sí, antes, por ejemplo, usted comentó los niños, parece que la ha pintado un niño. Es que más transparente que es un niño, nosotros ahí ya no llegamos. Yo a esa yo pregunta- creo que lo que tenemos es que ir cortando los tópicos que nos vamos Claro. poniendo nosotros a lo largo del camino. Con la pintura pasa lo mismo. Es decir, si uno tiene pasión por el arte, tiene que conocerlo todo y también seguir un proceso de vida. Es decir, hay cosas que a lo mejor ahora no me gustan, pero las tengo aquí en la cabeza y con el paso del tiempo le voy dando explicación o le voy dando voy disfrutando estéticamente de eso. Y yo creo que, no sé, yo pienso con Antonio algunas veces me acuerdo de Rothko, el color, y yo lo veía en las portadas de los libros de historia del arte cuando empecé y yo digo, ¿esto qué es? Que no, se están metiendo con nosotros, ¿qué nos quieren meter en la cabeza? Pero yo esa imagen la tenía en la cabeza y una vez, no sé, estoy viendo una ventana, luz por detrás, cortinas de colores y me quedo mirando aquello y empecé a relacionar imágenes. Yo digo, bueno, es que en realidad parte más de la realidad de la vida de lo que nos pensamos. Y yo creo que uno también está en la obligación de conocerlo todo, de quitar esos prejuicios, esos tópicos, esa educación formal que nos meten, ¿no?
y uno ir creando su experiencia estética de la vida y de las cosas. Más allá de la superficie, más allá de lo llamativo. Estamos en la sociedad de moda y lo que queremos es, cuando escribimos un texto impactante, a lo mejor no dice nada, pero estamos acostumbrados a eso, a impactar y no decir nada. Y yo creo que tenemos que tener paciencia, y mucha paciencia, cuando vemos una obra, aunque no la entendamos, pero está bien tenerla en la cabeza y está bien ir absorbiendo todo lo que vamos viendo para saber después, aunque no nos guste una cosa, decir esto lo conozco y sé que tiene su sentido. Cuestión de gusto, a lo mejor uno se tiene que ampliar un poquito a decir, bueno, un día más mañana puede ser que lo entienda más, o que lo sienta más, o que empezar a relacionar experiencias y lo va... Yo creo que es por ahí, uno se tiene que quitar esos tópicos. A mí esa pregunta de esto lo hace mi niño chico, como muchas veces he escuchado. Mi respuesta es muy fácil, digo, tienes en casa un genio y no lo sabes. Y es que es verdad. Si eso lo hace tu niño chico, ojalá lo siga haciendo durante mucho tiempo, porque en el momento que ya pasa de 3 manchitas al circulito y el monigote con los brazos así, ahí algo falla. ya estamos metiendo la pata en algo. A mí hay una cosa donde que yo agradezco mucho esto, ¿no? Tener la oportunidad de hablar con una persona que me explique su creación. Entonces, para mí una palabra, y claro, la dificultad que tenemos es los dos lenguajes. El lenguaje de la palabra, que es un 2 y 2 son 4, y el lenguaje de la pintura, que de cualquier creación artística, que se sale del tiempo, precisamente por eso. Claro. Pero hay una palabra que para mí me dice mucho, creo que si la he entendido bien, por eso lo digo, es decir, el gesto. Habla un poco del gesto. Del gesto. ¿El gesto te refieres tú a cómo tu cuerpo gesticula? La propia acción, exactamente. Cómo te mueves. Eso es. El trazo, en cierta manera, el trazo se podría, sí. Más que el trazo en concreto es algo que delimita 2 partes, ¿no? Un trazo es algo que diferencia una parte de otra. El gesto es la orientación, la amplitud de esa mancha, la tensión que puede generar o no, si tiene más materia, si no tiene menos materia. Claro, no es lo mismo un gesto de arriba abajo que de izquierda a derecha, que con acuarela, que con un puñado así de óleo, que lo va arrastrando y deja muchísima textura. Ese gesto nos permite, digamos, resumir nuestra intención en ese momento. Yo tengo la intención de hacer esto en este cuadro. Pues ese gesto, tal como lo demos, como lo plasmemos en ese cuadro, eso va a decir mucho de esa intención. Porque porque no hay una segunda oportunidad en ese gesto. Tiene que ser la primera. Si sale bien, bien. Si sale mal, casi que es mejor borrarlo y volver a empezar. Porque esa intención es lo que se va a quedar plasmado para los años y los años y los años. Entonces esto es muy importante. Hay una desde un punto de vista, ¿no? que se llama La Gran Belleza. Entonces en esa película hay una escena en la que hay una fiesta, y en la fiesta esta, pues entonces hay una niña que está jugando, y entonces la sacan delante de un lienzo blanco con una pintura, y entonces la niña empieza a... Y yo me acordaba cuando he dicho mucho del tema de lo del niño, y entonces la sacan allí a que la niña empiece a con brochazos, con gestos, son gestos, y es un gran formato, es un lienzo grande, entonces todos los demás acaban allí como embobados por lo que está haciendo la niña, no sé si... No la conozco, la verdad. La gran belleza. Habrá que verla. Y entonces me acuerdo ahora cuando... Ese gesto, por ejemplo, en la pintura tradicional japonesa se
se explica muy bien, porque los japoneses, como son tan metódicos, ¿no? tan zen, ellos tienen su papel o su lienzo, lo que sea, delante, y están observando la naturaleza y se pueden llevar como el que tira la caña y 3 horas esperando a que pique el pez. Pues ellos lo mismo, mirando, y hasta que no estén 100% seguros, lo hacen así en la tinta, ¡pum!, y meten ese trazo, meten ese gesto. Pero eso les ha costado no los 2 segundos de hacerlo, sino las 4 horas de reflexión, de decir dónde y cómo y en qué sentido y qué orientación y hasta llegar a ese momento. Es una vez, dura 2 segundos, pero va a quedar para toda la eternidad. Por tanto, es muy importante ese gesto, es vital. Es el resultado de vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Y de la experiencia, sobre todo de la experiencia, más que la experiencia como artista, la experiencia plástica, la experiencia visual. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando me pongo a pintar esto, en el resumen, me preguntabas antes que cuánto tardaba, ¿no? Delante del cuadro he hecho muchísimas horas, muchísimos días, pero lo que es la acción de estar pintando, a lo mejor son 2 horas y media o 3 horas, porque yo hago así media hora, termino extasiado, me tengo que sentar y lo mismo me llevo 4 o 5 horas mirando, hablando con él. Digo, ¿qué te ha gustado lo que he hecho? Y siempre me dice que no. Digo, bueno, pues habrá que cambiarlo. Y es resultado de hablar mucho, dialogar mucho con la obra, y que la obra te vaya pidiendo y que te diga, no me pongas este azul aquí porque no funciona. Y yo soy muy cabezón y digo, pues sí, lo voy a dejar. Y eso me obliga a poner otra mancha en otro lado y ya se va complicando el cuadro. ¿Sabes con una idea de lo que quieres pasar? Yo sí, yo parto con la idea siempre. Pero cuando a los 5 minutos se ha terminado ya el destino. Es como ir de aquí a Osuna, y cuando pasas por ahí por la gasolinera ya terminas en Carmona. Y dices tú, yo iba para Osuna, pero he terminado en Carmona. Bueno, queda igual. Sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo vas a terminar. Porque es que el propio cuadro te va dirigiendo hacia un lado o hacia otro, y tampoco le puedes hacer caso al 100%, porque si no te gana la partida, y hacer cuadro lo que le dé la gana contigo. Entonces tienes que ser cabezón y decir, no voy a pasar por ahí. Sé que en este caso a lo mejor un amarillo en la esquina derecha me hubiera facilitado mucho las cosas, porque se compone mejor el cuadro y porque llega a tener una estructura más fácil, más sencilla, y que pues no me conformo con lo fácil, porque yo sé que poniéndole ahí un amarillo va a funcionar, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Complícate la vida y pon el amarillo en el otro lado, y el propio cuadro es el que te va a decir, vale, pues si me has puesto ahí un amarillo ahora, te voy a tener que decir que me pongas un azul en otro sitio. Te vas complicando tú solo. Y eso yo creo que es lo bonito. Eso es crear. La pinturación de crear, eso es la creación, ni más ni menos. Si no, sería simplemente lo más cercano a la artesanía. Decir, sí, yo levanto un jarrón con churritos y al final lo modelo, y vale, es que eso, sin desmerecer a los artesanos, por supuesto que no, pero lo podemos hacer cualquiera con el paso del año, y a uno le va a costar 1 año, a otro le va a costar 10, pero al final lo vamos a poder hacer, ¿no? Eso, pues, es lo que nos diferencia realmente de ser creadores, o de ser simplemente gente que trabaja con las manos. El momento del final también tendrá que ser complicado, ¿no? El momento del final, no hay momento del final. El momento de la obra está viva. La obra siempre está viva. Hablabas antes de cuando ya decías que ha terminado. Es muy complejo el llegar al término de decir, he terminado una obra. Yo no lo he conseguido todavía, llegar a eso. Yo casi se podría decir que las abandono.
muchas veces. Porque pasan los años, a todos los artistas nos ha pasado, creo yo. Ves una obra que hiciste hace 3 años y estás deseando coger pincel y darle porque estás viendo que aquello no... Es mejor no pensarlo, es mejor decir, venga, lo que hiciste está hecho y no le des más vueltas, porque una obra no está terminada. La obra está terminada cuando el artista se termina. El artista se termina cuando fallece o cuando abandona la pintura o lo que sea. Ahí sí que ha terminado la obra, pero si el artista sigue vivo, cualquier obra que haya hecho en su vida también sigue viva, porque ha sido una obra de un momento concreto de ese artista con tal cabeza que tenía esa experiencia, que tenía esa emoción en ese momento, en ese sentimiento y ¡pum!, y la ha plasmado ahí. Pero pertenece al artista que 3 años después hace cosas diferentes. Es muy complicado decir, he terminado. Jackson Pollock, por ejemplo, que lo conoceréis casi todos, un artista, posiblemente de los artistas más grandes del siglo XX, le preguntaron eso una vez, ¿no? Decía, bueno, ¿y cuándo sabes que has terminado de pintar un cuadro? Y la respuesta fue, dice, bueno, ¿y tú cuándo sabes que has terminado de hacer el amor? Pues que no se sabe. El amor está aquí dentro. El arte también está aquí dentro. No podemos ponerle un límite y decir, se terminó. Se terminó cuando el artista se termine, cuando se vaya de este mundo. Eso dice José María Bernal cuando define, por ejemplo, al informalismo, utiliza rápidamente una definición muy sencilla de palabras que es ciega o potencia en marcha. Entonces decía eso, bueno, la parte de la ceguera, esto que dice que es más interesante, lo que decía en marcha, me parece que en el momento en que el informalismo se considera acabado, o en el momento en que como crítico estuviera ya definiendo el informalismo, eso sería señal de que el informalismo estaba muerto. Yo creo que Villar, por ejemplo, funcionaba con él, pero no me menciones más como informalista, porque el formalismo ya está muerto. En el momento en que hablamos de su detención, en que la marcha se detiene, que no hay movimiento, no hay nota de lenguaje, por lo tanto, claro. se asiste al final. Así es, sí, señor. Y formará parte de la historia y ahí se quedó, pero no hay que darle más vueltas, claro. Pues más cositas. Yo no sé, cuando dice que cuando muere el artista, la obra se acabó. ¿Y la parte atemporal del arte, dónde la deja? Bueno, muere la obra, no, muere la creación de ese artista, el artista en sí. La obra permanece en el tiempo, pero permanece en el tiempo como un objeto con un valor histórico y artístico, pero nada más. Creo, bajo mi punto de vista, ¿no? Es muy relativo el tiempo, es muy relativo, porque los artistas evolucionan tanto, hay gente que empieza con un hiperrealismo maravilloso, ¿no?, fotográfico, y termina haciendo este tipo de cosas. Entonces, claro, es tan relativo, porque ¿cómo ha llegado a deducir que ese hiperrealismo al final terminaría en esto? Yo creo que es un poco el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Las limitaciones. Una botella de agua va a ser una botella de agua aquí, en Marruecos y en la India, y va a tener esta forma. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, no sabemos qué forma tienen, y ojalá no lo sepamos nunca, si no dejarían de tener sentido. Hoy tengo un sentimiento redondo. Pues yo lo tengo cuadrado. Bueno, pues vale. Ya se acabó la conversación. Antonio, yo creo que has hablado de las cosas que
de armonía y que al mismo tiempo lo que propicia con eso es liberar nuestra razón, la intuición, la sensibilidad, la sensación, Eso es. entonces, lo que ese conflicto, claro, la presencia de los elementos racionales es inevitable, porque, claro, trabajando conscientemente a través del color, una pareja o una rocha, todo eso son elementos reales. Tú ese conflicto, entiendo por lo que lo vives como lo que motoriza parte de la búsqueda de ese lenguaje, ¿no? Completamente está razón saltándote en lo que quiere decir y tú dices, bueno, a donde yo quiero llegar no me dice la razón, sino a esa otra parte que igual está más contraída, porque precisamente el lenguaje del arte es lo que la posibilidad de la poesía, de la metáfora, es lo que le da una vía de liberación. Claro, en cierta manera es una eterna contradicción. Sí, sí. Me sirvo de elementos formales para romper esa formalidad. Es que como si no. Es imposible inventar un lenguaje nuevo. Bueno, no es imposible, pero sería ridículo porque solo lo entendería yo. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Claro, claro. Es buscando la continua contradicción. La razón de la sinrazón. ¿Alguna duda, preguntas que os sugieren las obras de Antonio? Sí, van pasando aquí, pero esto se queda un poco pillado, no sé por qué. A ver. ¿Algunos de los que estáis aquí habéis hecho alguna vez alguna abstracción alejándose totalmente de la figuración? ¿Lo habéis intentado? Sí, algunos sí. Por aquí sí hay algunos. Es que eso es necesario también, claro, porque como es el niño pequeño que se empeña en que no le gusta el plátano cuando no lo ha probado. Bueno, yo os sugiero que lo probéis porque vais a sentir cosas que tal vez no hayáis sentido. Sobre todo la libertad, es la limitación, lo que os he estado contando antes. Romper esos límites de la figuración, eso te crea una sensación de libertad, que eso engancha, eso es una droga. ¿Lo que estamos viendo es tu obra más reciente o...? Sí, básicamente sí, aquí hay obras de un año para acá, son todas, más o menos, sí. Prácticamente. Os voy a poner, por ejemplo, unas imágenes de esta última exposición que se inauguró ayer, que si tenéis posibilidad de ir a Sevilla, os la recomiendo. Está en la sede de RTVA, de Canal Sur, al lado de Isla Mágica, justo al lado. Esta la tengo, bueno, la enseño por el Facebook, porque no la he colgado todavía en la web ni nada. Pues mira, hubiera sido interesante eso. Claro, es que... Pues sí. Pues no tengo... La verdad es que no, hubiera sido muy interesante. ¿En tu página no tiene...? Aquí no tiene... Aquí no hay... ¿Internet? ¿Me pasa el móvil para conectar internet aquí y enseñarles a ellos lo de la...? Lo pongo otra vez del móvil y ya está.
Yo creo que Antonio siempre ha tenido eso de la fuerza, el gesto, lo matérico, lo informal. Es la consecuencia ya de mucha figuración, en el aprendizaje, lógicamente. Entonces, claro, no creo que este tipo de pintura lo hiciera desde los comienzos. No, evidentemente no, claro. Esto es la consecuencia de algo, y no, es decir, que ya no dice nada, ya no... Claro. Ya ha llegado a Es lo que sí, lo que hemos hablado antes, que cuando ya allí, por ejemplo, en la facultad, un día tras otro te ponen un modelo, se agradece al principio, pero termina ya cansando, porque ya son 4 horas todos los días durante 5 años seguidos. No, estoy muy limitado. O sea, vale, muy bien, el dibujo estupendo, los aspectos formales, ¿no? La proporción, el encaje, el movimiento, esto, lo otro, vale, estupendo, pero yo quiero algo más. Yo creo que el arte no se queda aquí no se termina esto. Y eso hace que investigues un poco más y digas, bueno, aquí o hay algo más de fondo o me han engañado, el arte no es lo que yo pensaba. Vamos a poner eso. ¿Cómo se llamaba la Ab imo pectore, que significa algo así como desde el fondo de mi corazón. Bueno, y la exposición cuenta un poco eso, desde el fondo de mi corazón. No tiene unas grandes pretensiones artísticas o formales, o simplemente de verdad lo que siento. Y dejo aparte o dejo en un segundo plano esa función estética o plástica o formal, ¿no? Y me centro más en lo que son realmente la sensibilidad y las emociones y intentar transmitir eso a través de la obra. Estas son algunas imágenes de la obra, de la exposición de la inauguración de ayer. Voy pasando. Esta es la última, esta es la más reciente, que casi prácticamente la llevé fresca todavía a montarla, vamos. Terminé el martes, se terminó esta obra. Bueno, se terminó. Decidí yo que se había terminado. Terminado, como hemos dicho antes, yo creo que no está terminado, pero... Esta obra es un homenaje a un profesor que tuvimos en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y Gemma también tuvo la suerte de conocerlo. Y era una persona que aprendimos mucho porque era un hombre de avanzada edad ya, tenía unos 70 y algo. Y él había dado bajo mi punto de vista, el siguiente paso después de esto en el arte, que era dedicarse exclusivamente a la performance y a él solo ante las personas, haciendo algún teatro, alguna historia, alguna performance. Yo creo que es el siguiente paso en el arte porque deja atrás también lo que tú me comentabas un poco antes, esos recursos plásticos que me alejo de lo formal, pero aún sigo
utilizando la pintura, ¿no? Bueno, pues ya incluso me alejo de la pintura, incluso me alejo de la escultura y de la fotografía, y soy yo mismo y el espectador. Yo creo que eso ya más puro no puede... El siguiente paso ya no sé cuál es, pero... Y una persona con una trayectoria tan importante como tenía este hombre, con 70 y pico años, que llegue a eso, a mí me parece que ha llegado ya al culmen, ¿no? Eso es el instante. El arte se produce en el instante y ya está. Y es el momento que se produce y es el que se contempla. Se funden las dos cosas. Claro. No hay una cosa que se ha hecho y luego se ve. El momento que se... Es el momento. Tan efímero y tan pasajero que es ese momento. Y rompe totalmente con esa barrera de tener que usar todavía un lienzo y pintura, o usar todavía una madera, o usar una cámara de fotos. Es simplemente él. Lo siguiente me imagino que serán los robots y las máquinas, pues estamos ya. que por cierto ya hay, y vi la noticia hace poco, los japoneses, como no, unos robocitos chiquititos que hacían unas copias de cuadros famosos, que aquello era bárbaro. Pues estas son algunas de las imágenes. Yo os recomiendo que os paséis por allí, no porque sea mía, pero No, hay que... ha quedado muy bonita. Hay que ver que... Y está bien. Una situación que a mí el ojo siempre se me va... Yo veo las manchas y de forma. Claro, De la torre, de un monte, yo qué sé. a todos nos pasa. Estamos buscando siempre la Interpretación, que claro, tenemos. claro, la Que tenemos la interpretación. mente ya hace muchos años. Entonces ya tiene una educación que es imposible de ver con otros ojos. No, y además cada día que pasa trabajamos más todavía con la vista, si cabe. Ya somos casi todo vista, ¿no? El 90% el gusto para comer, sí. El olfato, hay mucha gente que ya lo tiene perdido. La vista se va perdiendo. El oído, sí, también. Pierde la vista, no pierde los recuerdos, quizás. Pero somos animales visuales casi que al 100%, entonces ya... Pues somos muy débiles. Bueno, yo pienso, a ver si yo me siento importante. Yo creo que cuando uno ya termina pintando estas cosas, es porque ha logrado desaprender todo lo que había aprendido. La seguridad que tiene un niño, yo que trabajo con niños de 4 años, de 3, y a veces cuando lo dejo y me hacen unas cosas que te quedas con la boca llena. Y unas Totalmente. expresiones que tiene los dibujos, que es que yo creo que con el tiempo lo van perdiendo. A medida que le vamos dando elementos, se van sintiendo más inseguros a la hora de pintar y quieren copiar. Y he hecho bien esta figura y no la he hecho bien. Y vamos para atrás. Después, se supone que vas a la escuela de Bellas Artes y empiezas a tener un poco de más seguridad haciendo cosas, pero más inseguridad a la hora de equivocarte. Y cuando uno llega a este punto que ya está rebotado de todo esto y dice, mira, ya he aprendido todo lo que tenía que aprender y ahora voy a hacer lo que me da la gana de verdad. Y es que cuando volvemos otra vez a tener la libertad de niño, pero cuando ya tenemos una experiencia que nos hemos dado cuenta de que queremos expresar, que es lo que hace de alguna manera. Que los niños no esa trabajan... libertad que tienen también para expresar, esa seguridad por la que pintan, que No. dicen lo que han hecho. Yo creo que el no son punto en tan el que eso aleatorios, empieza, ¿no? en prejuiciar y condenar a un niño a que tenga que pintar algo de una forma preconcebida, empieza solo con esto. Cuando un niño hace... A ver si pongo yo color aquí. La casita con la chimenea, la muñeca con la... Exacto. Y todos los niños Cuando un niño dice, pinta a tu padre, y hace así, dices tú, aquí algo está fallando. Y el niño de al lado lo pinta igual. Y el de enfrente igual. Y el del colegio de Madrid que no se conocen también hace lo mismo. Aquí algo falla. ¿Todos los padres son iguales?
Aquí algo falla. Claro, lo que pasa es que los niños también aprenden por mímesis. No, porque lo han visto. Claro, pero su forma de aprender son tan simples. en Porque ese se lo aspecto. metemos en la cabeza. Pero cuando Igual empiezan a meter que- color y... Bueno, pero verás, Igual en es cierta- importante porque lo que pasa es que ponerte los brazos aquí, pero Ojalá lo pusieran todos aquí. eso tú no sabes qué lectura tiene, lo que está pensando. Bueno, no creo que piense. Si es verdad que a los que somos padres nos pintamos los padres muy grandes. Sí. Pero claro, son prejuicios que tienen que romper. La educación forma parte muy importante de que no consigamos ver la abstracción como que estemos limitados a la hora de conocer una abstracción o de que nos asuste no entenderla, ¿no? Porque claro, si desde pequeño en el colegio, en primaria o en secundaria, o llegas incluso al instituto y llegas a como mucho a Picasso, si llegas, y para la mayoría de nosotros eso es lo último que se ha hecho y lo más moderno y es arte abstracto, me parece que estamos cometiendo un error espantoso. Espantoso porque el arte no se termina en Picasso. Y mucho menos si le dices a la gente que eso es lo último que se ha hecho. O sea que la educación en ese sentido deja mucho que desear, ¿no? Porque al estar hablando de detalle pedimos más razón, no le pedimos una argumentación, porque por ejemplo antes la abstracción, ¿no? Comparándola con un paisaje que no un paisaje pintado, un paisaje real, ¿no? Tengo un atardecer, por ejemplo, de estos que se ponen así, de rosa, naranja, y nosotros no estamos pidiendo ninguna explicación a ese atardecer. Por sus colores nos genera una experiencia de belleza que nos atrae, que nos seduce y que nos conmociona. Claro, como ahí está detrás la naturaleza, digamos, pues no hay una mano detrás que dice esto va a estar así, pues nosotros no le pedimos explicaciones, lo disfrutamos y sin más. En cambio, cuando lo que hace un artista no es poner, pues al fin y al cabo, jugar con unas sensaciones cromáticas e intentar expresarla y comunicarla, como hay una voluntad humana detrás, ya le pedimos más explicaciones, le pedimos Claro. una argumentación. Y en cierto modo es injusto, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es lo que busca uno ante una obra de arte? Por experiencia de comunicación y de belleza o de conmoción por cualquier otra vía, ¿no? Puede buscar otra sensación. Pero es una putada que se defina tanto a... Sí, bueno, hombre, los principios del arte abstracto bueno, es muy complicado ponerle una fecha, ¿no? Pero en muchos estamos de acuerdo que podrían ser los últimos cuadros de Turner o de Monet, ¿no? Y ellos se inspiraban prácticamente al 100% en la naturaleza. Sin embargo, no se conformaban con la pura mímesis, como tú dices, de la nubecita y la puesta de sol. No, ellos querían algo más. Esos fueron, bajo mi punto de vista, los principios de la abstracción. No sé, estaban limitados en cierta manera. Una nube, pero yo quiero darle sentido a esa nube, no que solo tenga forma de nube. Una de las cosas que se menciona mucho en el taller es mencionando a Antonio Gudo, Hombre, que decía que para llegar a una figuración hay que saber pasar por la abstracción, es decir, abstraerse de la figura para entenderla y plásticamente llegar a esa cosa reconocible. O sea, que la abstracción forma parte de la figuración también. claro, si hablamos, por ejemplo, de Velázquez, por poner uno de los artistas más reconocibles, Velázquez hace ya 5 siglos que desapareció y cualquier cuadro suyo a pequeña escala, en cualquier mano, o cualquier una parte de la oreja, es una abstracción pura y dura. Entonces, eso lleva mucha razón, que hay que basarse primero en la abstracción para llegar a una figuración. Hay una anécdota que Antonio López, cuando ha dicho Antonio López, la obra del cuadro de la familia real, pues, El famoso cuadro. La conocí yo a través de un libro que decía Desfile del cielo, de Juan Vicente. Entonces hay una anécdota que cuenta que le dijo estaban hablando de la edad, porque ese cuadro cuando salió era 20 o 30 años después en 1990 se empezó a trabajar con López en el cuadro. Y luego cuando salió ya y a la luz, fue en el año 2000
Entonces, claro, las imágenes se correspondían, los rostros y los cuerpos eran los de 1990, cuando sale en el 2010, pues entonces, lógicamente, los que están retratados ya no son los mismos, han pasado 20 años por ellos. Entonces, claro, él decía que estaban comentando en el cuadro, pues mira, es que no somos iguales, vaya para acá. Y entonces, pues, le dice Antonio, es que ella veía una ciruela que estaban ya, estaban pasando. Entonces, la reina, quiere decir que la ciruela dice, los personajes no son los mismos, sí, pero algunas veces las personas, por el paso del tiempo, conforme se van estropeando, pasando, tienen más matices en lo que es la arruga, ¿no? Introduce otros matices de color, de forma, y a lo mejor son más bonitos esos matices que se introducen. Y se pasa con la ciruela, que no se puede ahí que está ya podrida. Y se pasa como con esa ciruela, no es una ciruela como la que tenemos en el supermercado, que son así, todas con el mismo color, y todas que están así. Brillante. A cuando una ciruela que tú la ves que ya tiene los dorados, que tiene, pero cromáticamente es más rica, ¿no? Entonces, dice, pasa como con esa ciruela. Y yo digo a la reina, entonces deja que la ciruela se pudra. Entonces, yo creo que un poco salir de esa mentalidad cuadricular, de ver la realidad de una manera claro, utilitaria, ¿no? Cuadricular, fotográfica, claro. La fruta es para comérsela, claro. Entonces, si no es para comérsela, no, y si se echa a perder, no, la misma presión, pues entonces ya es una cosa que pierde valor. Las personas conforme vamos siendo mayores también vamos perdiendo valor, pero no, viendo desde un punto de vista no cromático, artístico, pues tiene otra... Mucha más riqueza, claro. Y aquí la anécdota esa tiene mucha gracia contra él. Fíjate. Me escandalizó porque de algo que dice la ciruela. Hay una anécdota de Picasso, de las millones que tiene, y le encargó un retrato una señora, una marquesa, una duquesa, no sé, una señora noble, ¿no? Y terminó el retrato y dice, pero Picasso, yo no me parezco a esa. Y dice, tranquila que con el tiempo ya te parecerá, porque tú vas a desaparecer pero el cuadro va a estar ahí. Entonces eso es interesante, claro. Antonio Agudo. Tiene mucho mérito ese cuadro, porque es Antonio López. Porque eso sí que lo que hemos estado hablando antes, que es que el cuadro está vivo, es que tiene que modificarlo cada 2x3. Y ahora ponerle el vestido que ya no estaba de moda antes, lo tengo que poner ahora. Y la arruga se la tengo que cambiar. Y a lo mejor el marichalao o el ordangarín con la que te informaron no van a salir. Y él... Ahí tampoco termina. Ahí tampoco termina la Eso obra. tiene mucho mérito. Pues muy bien. ¿Tenéis alguna cuestión, alguna historia? Nada más. Pues nada, muchas gracias por ¿Tienes venir. que decir algo tú? Yo eso, agradecerle la visita y me encanta que esto se vuelva una cosa más activa, que haya más interacción. Sí, porque Así escuchar a que- una persona aquí soltar el rollo es lo más aburrido del mundo. Lo bonito es esto, claro. Es Y que aprendemos esto todos, es para ustedes, es para ustedes. Y para el que está aquí detrás Obvio. lo agradece porque aprende mucho más también y no se le hace tan pesado ahí soltar un rollo patatero. Y nada, espero que os haya gustado y que se sigan haciendo por parte del ayuntamiento y los responsables, que se siga haciendo esto porque es una iniciativa maravillosa, de verdad. ¿Hasta cuándo está la exposición? Hasta final de mes. En la sede de Canal Sur en Sevilla, justito al lado de Isla Mágica. Exactamente, justito al lado. La sala está, como la podéis ver, muy apañadita, está muy bien, grande, bien iluminada. ¿Vale? Así que nada. Pues sí, este espacio es fabuloso, la verdad es que sí. ¿Todo se andará?
Pues nada, un millón de gracias por venir a todos. Pues nada, muchas gracias a ti también.